Mi marido desaparecido llegó a casa, pero sé que no es él. Historia de terror. Mi marido desapareció hace 6 meses. Un día salió a trabajar y nunca más volvió a casa. Fue un shock horrible para todo el vecindario, porque cosas así simplemente no sucedían en nuestro pequeño barrio. La policía inició una investigación y la vigilancia del vecindario envió a grupos de registro, pero nadie encontró ninguna evidencia que indicara lo que le había pasado a mi marido. Nuestras familias estaban devastadas. Recientemente los carteles que faltan han sido retirados o empapelados. Las actualizaciones de la policía se volvieron menos frecuentes y disminuyeron. Así que por difícil que fuera admitirlo, decidí aceptar que mi Rick no iba a volver, hasta que lo hizo. Hace una semana yo estaba en el jardín trasero regando mis petunias, cuando escuché que la puerta del jardín se abría. Miré hacia esa dirección y ahí estaba, exactamente igual que el día que desapareció. El mismo pelo rubio, los mismos ojos azules brillantes. Yo estaba en shock. Cuando le pregunté dónde había estado, dijo que no lo sabía, que no podía recordar nada de los últimos 6 meses. Toda nuestra familia y amigos estaban fuera de sí con alegría. Casi no nos lo podíamos creer. De hecho, eso es lo que pasó, que yo no me lo podía creer. No puedo decirle esto a nuestra familia y tampoco puedo ir a la policía. Pero sé que el hombre que está ahora mismo a mi lado no es mi marido. No sé qué hacer. Sé que debería ser feliz, pero no lo soy. Estoy aterrorizada. Algo de toda esta situación hace que se me erice la piel. La mañana después de que Rick apareciera en casa, le hice una taza de té. Cuando se la entregué, él tomó un cubo de azúcar y lo dejó caer en su taza. Eso me dejó en shock porque mi marido nunca puso un cubo de azúcar en sus bebidas. Siempre insistía en que le arruinaba el sabor. Sin embargo, este hombre tomaba azúcar. Una noche me desperté alrededor de las 2 de la mañana para ver la cara de Rick a centímetros de la mía, mirándome con los ojos en blanco. Le pregunté, cariño, ¿qué estás haciendo? Y no respondió, solo me miraba fijamente. Entonces de repente sonrió y dijo, lo siento, cariño, a veces no puedo creer que esto sea real. Luego se dio la vuelta y se volvió a dormir. Sé que debes estar pensando que quizá tuvo un accidente o algo así, que lo dejó con algún tipo de lesión cerebral traumática que le hizo olvidar cosas de su vida, y por eso estaba tan cambiado. Pero la razón por la que estoy segura de que este hombre no es mi marido es porque no tiene una cicatriz. Si realmente fuera Rick, tendría una cicatriz en el costado de la frente con la forma del palo de golf con el que lo golpeé. Pero no tiene nada. Honestamente, voy a salir esta noche a desenterrar mis petunias para asegurarme de que su cuerpo todavía esté ahí abajo. Historia aterradora de una seguidora con su niñera psicópata. Mi hermana tiene 4 años y yo tengo 10. Estábamos jugando cuando llegó nuestra niñera para cuidarnos mientras nuestros padres trabajaban. Nuestra niñera decidió sacarnos al jardín para tomar un poco de aire. Cuando salimos nos quedamos viendo las nubes y de repente nuestra niñera nos llamó para comer. Yo y mi hermana nos miramos con cara rara ya que la niñera hacía un momento estaba fuera con nosotras. Cuando nos fuimos a dormir ese día recuerdo haber escuchado la voz de mi niñera diciéndome «La próxima serás tú». Cuando desperté me di cuenta de que estaba en un hospital. Le pregunté a mi mamá que qué había pasado y ella me dijo que la niñera le había cortado los dedos a mi hermana con un cuchillo. La niñera por la noche agarró a mi hermana llevándola al ático y ahí fue cuando le cortó los dedos. Mi hermana después de eso empezó a volverse loca. Empezó a perseguirme con un cuchillo por toda la casa. No creo que sea una psicópata, pero no es nada normal. Pasó algo extraño en la cabaña del bosque de mi tío. Historia de terror de Reddit. Mi tío tenía una cabaña en el bosque, en Wisconsin. Yo solía pasar el verano allí con mi tío y mis 2 primos. Una mañana, cuando tenía unos 10 años, mi tío nos despertó bruscamente y nos dijo que era hora de ir a pescar. Todavía era muy temprano, todos estábamos muy confundidos, porque afuera estaba completamente oscuro. Y de todos modos, ¿quién iba a pescar tan temprano? Mi tío nos empujó hasta el muelle, donde guardaba su pequeño bote de pesca, y rápidamente nos hizo subir y se subió también. Empezamos a avanzar con el bote en el lago. En ese punto yo y mis 2 primos estábamos un poco asustados por la rareza de la situación. Pensamos que tal vez estábamos siendo castigados porque mi tío había ido a cortar leña la mañana anterior y no podía encontrar su hacha por ningún lado, y nos acusó de haber jugado con el hacha y habérsela perdido. En el bote no estábamos hablando. Nos sentamos, mis primos y yo, bajo una manta en la proa del barco mientras mi tío miraba con ojos desorbitados hacia la costa y agitaba furtivamente una linterna delante de nosotros. Llegamos a donde estaba la cabaña del amigo de mi tío, al otro lado del lago, y entramos en su casa. Nuestro tío nos dijo que nos quedáramos allí.
y su amigo y él cerraron las puertas y se fueron. Regresaron mucho después del amanecer. Mi tío, cuando vino a buscarnos, nos dijo que era hora de que nos fuéramos a casa. Todos pensábamos que era muy extraño todo. Quería que nos fuéramos de la cabaña días antes de lo previsto. Pero éramos niños, así que nos dejamos llevar. Mi tío estuvo callado durante todo el largo viaje, de vuelta a la ciudad. Muchos años después mi tío me confió cuál era la razón de esto. Nos llevó a esa casa porque se despertó a las 3 de la madrugada, con un extraño ruido, afuera de la cabaña. Él salió a investigar cuando un pino enorme cayó directamente sobre el estrecho camino de la entrada, bloqueándonos el paso. Él enfocó con la linterna y vio a un hombre que sostenía su hacha. Nos habían llevado a la cabaña porque mi tío y su amigo volvieron a la cabaña de mi tío, mientras uno cortaba el pino para que quedara el camino libre, mientras el otro hacía guardia con un rifle. Nunca encontraron el hacha. Historia aterradora con una amiga imaginaria. Cuando mi hijo tenía unos 3 años, tenía una amiga imaginaria en su habitación con la que hablaba todo el tiempo. Nos contaba historias sobre cosas que ella le contaba y también le oíamos charlar con ella antes de acostarse. Nos parecía muy tierno al principio. Al cabo de unos meses mi hijo nos dijo que ya no era amigo de ella. Pensamos que había superado la fase de verla, así que nos sorprendió que siguiera hablando con ella por la noche. Es entonces cuando empezó a no querer irse a la cama y a tener muy malas pesadillas. En algún momento empezamos a hacerle muchas preguntas sobre su amiga imaginaria. Habíamos asumido que era una niña pequeña, pero aparentemente, según él, tenía 47 años. Vivía en la pared y él dejó de ser amigo de ella porque ella quería que la empezara a llamar mamá. Se llamaba algo así como Margaret. Lo más escalofriante fue cuando nos dijo que ella quería que él fuera a vivir a la pared con ella. Mi hijo le había dicho que no quería hablar más con ella, pero ella simplemente no se quería ir. Al final nos mudamos de casa y es cuando dejó de hablar de ella. Lo curioso es que cuando yo estaba embarazada de él, viviendo en esa misma casa, solía tener sueños con una señora sentada en una mesa en nuestro dormitorio. En este sueño la señora solía tejer y me hacía escuchar sus consejos sobre la crianza de los hijos, mientras sus 2 hijos veinteañeros estaban sentados en una mesa en silencio. Personas cuya casa está embrujada, ¿cuál es tu historia? Esta es una pregunta de Reddit y voy a leer en primera persona lo que contestaron algunas personas. La primera dice así: en nuestra última casa, cuando nuestra hija tenía alrededor de 2 años, estaba hablando en su habitación. Entramos a ver qué pasaba. Estaba de pie en su cuna, mirando hacia el rincón más alejado de su habitación. Le preguntamos que qué estaba haciendo y ella dijo, hablando con el hombre. Le preguntamos, ¿quién? Y señaló la esquina y dijo, el hombre. Dijo un nombre, pero no recuerdo cuál era. Luego empezó a hablar de otra cosa y actuó como si nada. La segunda historia dice así. La casa donde vivíamos con la familia estaba en el bosque. Allí habían muchos tipos diferentes de fantasmas. Ancianas felices que jugaban con los niños pequeños, fantasmas fríos caminando o sentados a tu lado, incluso algunos malvados. Todo el mundo había sentido algo allí. Mis hermanos habían oído a gente subir escaleras muy rápido cuando estaban solos en la casa. Escucharon a alguien subir las escaleras del sótano corriendo mientras golpeaba las paredes. Mis hermanos corrieron y se encerraron en su cuarto y llamaron a mi abuelo. Miraron por las ventanas y vieron que algo los miraba fijamente. Más tarde contrataron un equipo de trabajo para renovar la casa, y los trabajadores hablaban sobre lo espeluznante que era el sótano. Llegó un día en el que se negaron a trabajar más allí. Renunciaron al trabajo y solo dijeron que eso estaba embrujado. No quisieron especificar nada. Mi prima de 9 años veía a una niña muerta. Historia de terror de una seguidora. Un día fui al cumpleaños de una prima. Ella estaba cumpliendo 9 años. Los niños jugaban afuera en el patio de la casa mientras que todos los adultos estaban adentro bebiendo y comiendo. Yo por lo general no me gusta mucho ingerir alcohol, así que era la única que estaba en mis 5 sentidos. Escuché que los niños afuera hacían mucho ruido, así que salí afuera, a preguntarles qué pasaba. El único que pudo decir qué pasaba fue mi hijo de 8 años. Dijo, es que mi prima dice que escuchó algo extraño y está llorando mucho. Entonces yo fui a buscar a mi primita, y la encontré por la salida que daba a la calle, llorando desconsolada. Le pregunté que qué tenía, y me dijo que había escuchado rugidos de un animal afuera y que le había asustado mucho. Entonces yo le dije que a lo mejor había sido un perro, ya que los vecinos tenían perros. Le dije que no se preocupara y que no tuviera miedo. Se calmó un poco y yo me metí adentro de la casa nuevamente, pensando que mi primita ya estaba calmada. Cuando vino una de las niñas que estaba afuera a decirme que mi primita se había ido a su cuarto llorando sin parar.
Obvio nadie le iba a checar que estuviese bien, ni sus papás porque todos estaban en plena celebración. Subí a su cuarto y la encontré en el piso llorando sin parar, y me senté al lado de ella para charlar y preguntarle qué sucedía. Y ella me dijo que su amiga imaginaria había llegado a su fiesta y le dijo que todos iban a morir esa noche. Dijo que su amiga estaba muerta, que la seguía por todos lados. Yo traté de que me explicara todo y me decía que la empezó a ver desde que ella empezó el kinder, la guardería, y que la niña siempre venía y le decía que si le contaba a sus papás serían los primeros en morir. Cabe mencionar que ella ya estaba en tercero de primaria. Yo le pregunté que de dónde venía su amiga y me explicó que del cementerio, y ahí fue cuando me espanté demasiado, porque cerca de su casa había un cementerio, y mi primita no tenía ni idea que había un cementerio cerca de su casa. Yo le expliqué que a lo mejor era producto de su imaginación y que no tenía que asustarse. Cuando algo así le sucediera, que solo tenía que rezar mucho. Yo decidí contarle a su mamá, y ella se espantó mucho y se preocupó y decía que su hija nunca le había mencionado nada al respecto de lo que le sucedía. Pasaron los días y un día estábamos en una celebración familiar, celebrando en la nueva casa de mi prima, ya que se habían mudado. La mamá de mi prima mencionó que había visto sombras, y mi esposo también las había visto. Entonces cuando yo decidí sacar el tema de nuevo de lo de mi prima, de lo que veía en la casa anterior, y el papá de ella se molestó y dijo que por qué yo nunca les conté nada. Entonces la mamá le mencionó al papá que ella sí que se lo había explicado a él, pero él no le había prestado atención por estar enfocado en su trabajo. Contó que un día le marcaron de la escuela para decirle que mientras estaban en clase de gimnasia, la niña entró en shock y empezó a llorar mucho diciendo que su amiga imaginaria había llegado a la escuela para matarla por haber contado todo. Sí nos espantó bastante todo lo que sucedía con la niña. Hoy no sé si la niña sigue viendo cosas porque casi no la veo. Espero que no, porque siempre que lo pienso me da mucho terror. Historia aterradora que le sucedió a una seguidora y a sus amigas en un hostal, mientras me maquillo. Una vez hace poco nuestro colegio nos llevó de convivencias a mí y a mi curso. Pensábamos que nos lo íbamos a pasar genial, pero no fue así. En el sitio, que era como una especie de albergue, estuvimos 2 noches. Yo dormía con 2 amigas más. El hostal era un poco viejo y la señora que era la dueña tenía unos 70 años aproximadamente. Ella desde que llegamos actuó un poco rara, pero no le dimos importancia. Esa noche, cuando nos íbamos a ir a dormir, escuchamos unos ruidos como de golpes en la pared. Y automáticamente mis amigas y yo nos miramos y decidimos ir a ver qué era. Cuando bajamos a la planta de abajo nos asomamos y vimos a la que era la señora mayor sentada en el sofá. Así que decidimos subir a la habitación. Justo cuando nos habíamos metido escuchamos los ruidos otra vez, pero esta vez bajamos más rápido. Y lo que vimos fue a la señora pegada en la pared hablando en otro idioma. Estábamos tan asustadas que subimos y nos dormimos, aunque no mucho. A la mañana siguiente la señora no actuaba raro, así que fuimos a preguntarle qué tal durmió ayer. Nos dijo, muy bien, gracias, dormí del tirón y no me desperté ni para beber agua, y se rió. Desde ahí no hemos vuelto y nuestros profesores no nos creen. Una seguidora fue a la casa de la hermana de su abuela y algo aterrador sucedió. Hace 6 años yo tenía 11 años. Estaba de vacaciones en la casa vieja que tenía una de las hermanas de mi abuela llamada María. Mi abuela tenía 2 hermanas. María era la menor, Sara la del medio y por último Lucía, la mayor, mi abuela. María y Lucía siempre estuvieron muy presentes en mi vida, pero Sara yo ni siquiera sabía que existía. Hasta los 10 años, que fue cuando mi abuela me contó sobre Sara, pero no tenía ni una sola foto de ella. Mi abuela me dijo que Sara falleció muy joven y que no había alcanzado a conocerme. Al principio fue choqueante. Pregunté a mi abuela de qué había muerto Sara y ella solo bajó la cabeza. Yo sentía que tenía una actitud muy rara y me empecé a sentir incómoda. Sin embargo, lo dejé pasar pensando que ella la había borrado de su vida como una forma de pasar el duelo y que por eso no me lo contó. Entonces yo estaba en la casa de María. Era una casa muy vieja, como una cabaña hecha prácticamente de madera. Tenía 2 pisos y una terraza en el piso de abajo. Estaba la cocina, el living y un baño. En el segundo piso había 3 habitaciones, la suya y de su marido y 2 de huéspedes, y en la terraza un playroom al que ya nos subían. En el playroom había una televisión muy vieja como de este estilo. Mi tía abuela María se ofreció en intentar encenderla para que yo pudiese verla y no estuviese tan aburrida. Le dije que sí y a la noche su marido llevó un colchón a la terraza para que yo pudiera ver la televisión antes de dormir, como les había pedido. Entonces esa noche empecé a mirar la televisión, un programa que daban, y la televisión empezó a entrecortarse, así que empecé a apretar los botones que tenía, pero no hacían efecto. Entonces pensé que eran los cables, y cuando corro un poco la televisión vi que el papel tapiz estaba despegado y se empezaba a rasgar lentamente. Empecé a sentir escalofríos aunque estuviera prendida la estufa.
Detrás del papel tapiz en la pared estaba escrito el nombre Sara con color gris. Me dio curiosidad y quería seguir rasgando el papel, pero escuché un ruido detrás mío y me asusté. Se estaba abriendo un baúl viejo. Parte 2 de mi perfil. Historia aterradora de una seguidora en la casa de la hermana de su abuela, parte 2. El baúl viejo estaba lleno de juguetes y forrado de un papel de ositos, así que me acerqué y empecé a sacar el papel. Bajo el papel, el baúl era de una madera vieja, con un papel pegado que decía propiedad de Sara. Entre paréntesis decía premios, trofeos, medallas. Yo era muy pequeña y no entendía mucho lo que estaba pasando, pero tenía claro que era algo paranormal. Pero no me sentía tan triste ni asustada, de hecho quería seguir investigando. Empecé a buscar a todos lados. Había algo adentro mío que me pedía seguir buscando. Me di cuenta que una tabla del suelo estaba medio despegada. La levanté y había una caja con información policial de Sara y la investigación de su muerte. Mientras leía empecé a escuchar un mini llanto de una niña pequeña y ya empecé a asustarme y empecé a llorar. Acomodé todo como estaba. Tenía miedo y me quería ir a toda costa. De ahí bajé a la habitación y le dije a María, que ahora le tenía miedo, que me dolía la barriga. Ella me dio medicinas pero no las quise tomar. Así que llamó a mis padres para que me buscaran. Mis padres llegaron al amanecer. De camino a casa les dije que en realidad no me dolía la panza, sino que había tenido una pesadilla. Le conté todo a mi hermana mayor. Ella se quedó boquiabierta, pero no me creía, así que en unos meses volví a ir. Pero esta vez no estaba sola. Cuando subimos a la terraza el papel no estaba rasgado, el baúl estaba bien y cerrado y la madera del suelo no estaba levantada. No sé qué fue lo que sucedió, pero no pienso volver a esa casa nunca más en lo que queda de mi vida. Historia súper aterradora y escalofriante de una seguidora. Dice: verás, yo tengo un tío que vino deportado de Estados Unidos. Cuando llegó aquí fue directo a la casa de mis abuelos. A él lo deportaron porque según está loco. Ya tenía meses aquí y siempre hacía problemas con mis abuelos. Cabe recalcar que mi abuelo era diabético, entonces no podía tener emociones muy fuertes. En uno de esos problemas, mi tío le fue a gritar a mis abuelos pensando que era culpa de ellos lo que le pasaba. Mi abuelo enfermó muchísimo más, a tal punto que ya no podía comer porque no le pasaba nada. Según mi tío, mi abuelo tenía un carro de él, pero mi abuelo lo había usado desde hacía 16 años y pues por eso peleaba mi tío. Lastimosamente mi abuelo falleció de tantas emociones fuertes causadas por mi tío. Obviamente mi tío se quedó con este carro. Días después del fallecimiento de mi abuelo, según mi tío, cuenta que lo vio bajar hasta su casa y se metió al carro. Mi tío al ver eso salió corriendo a verlo, pero cuando abrió el carro ya no había nadie. Según mi mamá, mi abuelo está atormentando a mi tío porque no le perdona que le gritara por algo tan simple como un coche, y que lo seguirá haciendo. Imagina que vives con tu familia en una casa donde no paran de pasar cosas paranormales y aterradoras, a las que intentáis no darle mucha importancia, pero llega un día que te enteras de lo que pasó en esa casa con los antiguos dueños, y todo cobra sentido. Pues esto le pasó a una seguidora y su historia dice lo siguiente. Cuando era pequeña mis padres compraron un terreno en el cual construyeron una casa grande con un gran patio trasero. Nosotros somos una familia conformada por 5 mujeres, un hombre y mis 2 padres. Mi hermano, al ser el único hombre entre nosotras, siempre dormía aparte. Él tenía su propia habitación, la cual estaba al lado del baño de la casa. Su cuarto no tenía luz, pero a él no le importaba, no le daba miedo. Una madrugada nos despertaron los gritos de mi hermano en su cuarto. Mis papás asustados fueron corriendo para ver qué es lo que pasaba. Mi hermano llorando les dijo que del baño salió una mujer con vestido blanco muy pálida y con cadenas en los pies. Mi padre no creía en todo tipo de cosas paranormales en ese tiempo, así que pensó que tal vez estaba drogado y estaba imaginando cosas, ya que mi hermano estaba en plena adolescencia y era un poco rebelde. Mis padres decidieron ignorarlo, pero nosotras quedamos asustadas desde ese día. A partir de ahí todo empezó a ponerse muy tenso en esa casa. Ocurrían cosas extrañas, tanto de día como de noche. Caían cosas de la nada, siempre se oían pasos. Incluso a veces estábamos jugando en el patio y escuchábamos que nos hablaban desde adentro de la casa cuando no había nadie. Mis padres siempre buscaban lo lógico, ya que no creían en nada paranormal. Hasta que una noche mi padre se despertó para ir al baño. Él cuenta que esa noche escuchaba del cuarto de mi hermano un sonido muy raro y muy fuerte, como si alguien estuviera golpeando la pared. Dice que cuando se fijó no había absolutamente nada, pero de repente empezó por toda la casa un olor muy fuerte a azufre. Él prendió todo y despertó a mi madre y le contó lo que había escuchado. Desde ese día empezaron a creernos, sobre todas las cosas que decíamos que pasaban raras en esa casa. Ellos buscaron a una curandera, una persona que vino a hacer una limpia. Empezó a rociar agua bendita, mientras ordenaba a los espíritus que nos dejaran tranquilos. Las cosas se calmaron desde ese día, dejaron de pasar cosas raras. Pero un día empezó de nuevo, esta vez más fuerte. En las noches el olor a azufre se penetraba por toda la casa.
Mi hermano siempre se despertaba diciendo que escuchaba el sonido de las cadenas moviéndose por toda la casa. Las personas que llegaban de visita decían que sentían una sensación muy rara, una vibra muy mala. Mi mamá, harta de todo, puso la casa a la venta. Como era una casa muy bonita y grande, no tardó nada en venderla. Cuando nos fuimos de ahí todo cambió para mi familia. Mi hermano cayó en las drogas, mis hermanas peleaban constantemente. Mi papá le fue infiel a mi madre cayó en una depresión y fue internada en un hospital psiquiátrico, porque casi se quita la vida. Ahora, muchos años más tarde, una vecina, la cual tiene un don, me dijo que yo tengo algo muy fuerte que me sigue a todos lados, y que si yo lo tengo, mi familia también. Y hace poco mi mamá me contó algo. Me dijo que poco después de haber vendido la casa, unos cristianos fueron a contarle lo que había pasado. Le dijeron que antes en ese terreno había una casa que fue quemada por un hombre, el cual torturaba a su mujer y la amarraba con cadenas, y quemó la casa con él y su mujer adentro.